¿cómo están? Hoy vamos a hacer un video sobre el sensor MAP con sus análisis con el osciloscopio, con el multímetro y también con el escáner. Así que acompáñanos en este video. Vamos a hablar sobre el sensor MAP. Este sensor MAP significa My Fluid Absolute Pressure, lo cual significa la presión absoluta dentro del múltiple de admisión. Con esta información, la ECU calcula la carga del motor y la ajusta para mantener una mezcla estequiométrica. Los parámetros que son importantes son el tiempo de inyección, el avance de encendizo y la relación del aire de combustión. La ubicación del sensor MAP es en el múltiple de admisión, es su posición más común, aunque hay otros carros que se encuentran en la pared de fuego conectado con mangueras de vacío. Existen dos tipos de sensores, el sensor MAP analógico y también el sensor digital. El analógico tiene como características entregar señales de voltaje variable, normalmente trabaja entre 0,5 voltios a 4,5 voltios y a mayor presión, mayor voltaje, a menor presión, o sea el vacío, hay menor voltaje. Dentro del sensor hay un diafragma piezoresistivo, el cual cambia la presión del aire. El diafragma se deforma y cambia la resistencia interna. Esto modifica el voltaje de salida hacia la ECU. Las ventajas que nos da: un diseño simple y bajo consumo, es fácil medir con multímetro. Las desventajas: es más sensible al ruido eléctrico y también tiene menor presencia en el tema digital. El sensor MAP digital, en cambio, tiene una señal digital, conocido también como señal cuadrada, donde nos da una comunicación por PWM, o la frecuencia de onda de pulso. También trabaja con un convertidor de señales analógicas a digitales. El funcionamiento: la presión se convierte primero en una señal eléctrica y luego en microondas internas, lo que le ayuda a tener una mejor información para enviar a la ECU. Las ventajas: nos da mayor precisión, no tenemos interferencia eléctrica, mejor estabilidad en diferentes condiciones. Las desventajas: puede ser más costoso y requiere un escáner o equipo especializado para su diagnóstico. El oscilograma del sensor MAP analógico nos está indicando cómo entrega una señal de voltaje continua y variable, normalmente entre 0,5 voltios a 4,5 voltios, proporcional a la presión absoluta del múltiple de admisión. Se observa una línea suave y continua. En relantín el voltaje baja de 1 a 1,5 voltios por alto vacío. En aceleración el voltaje sube rápidamente de 3 hasta 4,5 voltios al aumentar la presión. En la desaceleración la caída es brusca del voltaje, como se puede observar. No debe presentar picos o cortes ni ruido excesivo, lo que nos quiere decir que el oscilograma debe ser estable, indica un buen funcionamiento, y las señales irregulares, saltos o ruidos pueden indicar un sensor dañado, problemas de vacío o fallas de alimentación o tierra. En el sensor MAP digital, el oscilograma lo que nos muestra o nos entrega es un voltaje variable, sino una señal pulsada tipo cuadrada, generalmente modulada por una frecuencia o ciclos de trabajo, el PWM. En el oscilograma se va a observar una señal cuadrada con niveles fijos de entre 0 y 5 voltios. En relantín la frecuencia baja y el duty cycle es pequeño. La aceleración aumenta, la frecuencia o el ancho de pulso también debe aumentar mediante la aceleración. La señal debe ser limpia y con flancos bien definidos. La interpretación de esta señal sería de la siguiente manera: la ECU interpreta los cambios de frecuencia o el PWM para calcular la presión. Las anomalías como pulsos irregulares o pérdidas de la señal indican una falla interna en el sensor o una interferencia eléctrica o problemas en el cableado. En esta imagen podemos ver la distribución de los pines y el circuito interno del sensor MAP. Vamos a iniciar el diagnóstico usando el multímetro. Es conector de 3 pines, no se encuentra con el IAT, y el primer pin que tenemos es la alimentación, nos da 5 voltios. Vamos al segundo pin. El siguiente es el negativo, la masa, el que estamos midiendo, y el siguiente es la señal.
porque nos da 4.97. Como es un sensor, vamos a hacer la prueba de voltaje inverso para confirmar cuál es nuestro GND y tener en cuenta cuál es la señal. Así que colocamos en el pin y nos tendría que dar el voltaje de alimentación de la batería, 11.89 aproximadamente de 12 voltios. Y así confirmamos que el pin 3 es la señal. Listo. En este momento está en contacto y ahora lo vamos a encender al vehículo. Como se puede ver, tiene 2.76 voltios y al momento de encender el vehículo baja el voltaje, el cual no está dando una medida en relantín. Cuando se acelera, el voltaje debe subir. La conexión para obtener los voltajes del relantín en el sensor MAP son las siguientes. Hay que conectar el negativo de batería al pin negativo del multímetro y el pin positivo al pin número 3 del socket del sensor MAP, el cual nos va a dar los valores de voltaje exactos. Como se puede ver, al momento que se enciende el auto, el voltaje baja hasta 0.5, 0.6. Luego, cuando se llega a acelerar, el voltaje aumenta. Cuando la aceleración es a fondo, puede llegar hasta 4.5 voltios. Pero en este caso, la aceleración fue bastante regular. En el oscilograma podemos observar que entre más se acelera, mayor es el pico, por lo que el voltaje aumenta con la mayor carga de aire, generando mayor presión. Antes de usar el escáner, debemos conectar el OBD2 en su pin de entrada. Ahora vamos a hacer la grabación de sensor MAP. Como pueden ver, ahora vamos a revisar. Como pueden ver, en el 95, 96, 97 y hasta el 98, como pueden ver, son los valores que vamos a usar. Intake flow Drip compression, intake my flow pressure sensor on tape, intake pressure temperatura y temperatura intake temperature. Así que seleccionamos PAF. Una vez seleccionado, encendemos el vehículo. Como pueden ver, el vehículo ya encendido, damos en de acuerdo y aquí tenemos las gráficas, que los ajustes, lo que serían en las unidades. Vamos a hacer gramos sobre segundo, vamos a dejar en voltios, vamos a dejar en kilopascales. Vamos a escoger primero el sensor de la presión, así que cogemos el 2, la gráfica. Y como pueden ver, la gráfica de la presión es una línea. Al momento que nosotros aceleramos, vamos a ver un cambio en esta. Como pueden ver, ese pico, esos picos que nos está dando son la aceleración. Vamos a hacer una acción más fuerte para poder. Como pueden ver, el pico está levantándose a 0.75 voltios. El voltaje, como pueden ver, está aumentando. Eso quiere decir que entre más voltaje hay, la señal es más fuerte y por lo tanto hay más presión. Ahí tenemos el voltaje que sigue elevándose. Llegó hasta 1 puntos. Vamos a escoger ahora lo que sería la gráfica de la presión. Para también tener los valores de cuánto se desgasta en voltaje con los gramos por segundo. Ahora vamos a agregar otra gráfica, la que sería la de la presión que tenemos y también de la temperatura. Los códigos de error del sensor MAP son los siguientes: el P0105, el mal funcionamiento del circuito del sensor MAP; el P0106, el rango o el desempeño incorrecto del sensor MAP; el P0107, señal baja del sensor MAP, bajo voltaje; y la 108 corresponde del sensor MAP de alto voltaje; la P0109, la señal intermitente o errática del sensor MAP.